¿Qué vida? Gracias por estar ahí, vuestro canal, El Fútbol Según Raúl, aquí contando historias, como siempre. No olvidéis de darle a la campanita, al like si os gusta, y nada, pasarlo, a hablar del canal a vuestra gente, a vuestros amigos, que hay cosas curiosas que contamos aquí. Como todos los años, el 8M pues, se celebra el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer, se hacen muchas campañas, muchas cosas. Este año, por ejemplo, la Liga y la AFE han sacado unas camisetas, gracias por el fútbol, por un fútbol grande, muchas cositas chulas aquí, Día Internacional de la Mujer. Es el 8M, Día Internacional de la Mujer en general, pero yo os voy a hablar del Día Internacional de la Mujer, del fútbol en particular. Y para ello me voy a ir hasta 1922. Esta historia, os lo prometo, os lo juro, que es muy curiosa. Cuando yo me enteré, flipé, de verdad, ¿eh? No sé si me visteis en el vídeo del futbolín, si no os lo aconsejo. Salía con una camiseta yo de Pelé que utilizó en Evasión o Victoria, en esa película famosa, con Stallone, por cierto, que hacía de portero. Pues esa camiseta me la dejó un amigo de Vélez Málaga. Y hasta ahí nos vamos. Os lo explico. Mira, este es Jesús Hurtado, periodista y coleccionista de objetos, de todo tipo de objetos relacionados sobre todo con el mundo del fútbol. Ahí tenía la camiseta que os hablaba de Pelé, bueno, muchas cosas curiosas, pero nosotros nos vamos a centrar en esta foto que nos enseñó. Bien, esta foto es de Ana Carmona Ruiz. Os hablo de los años 1922, por ahí, aproximadamente. Posiblemente es la primera mujer que jugó al fútbol en Málaga, en Andalucía y quizás en España. Pero con una particularidad, que lo hacía disfrazada de hombre, porque en aquella época no había fútbol femenino. Jesús, estudiando la historia del Vélez Málaga, del club de fútbol de donde él es, descubrió el nombre de Nita ya aparecía en algunas de las alineaciones del Vélez, pero ya había jugado antes al fútbol en Málaga, donde había sufrido arrestos, donde había sufrido reprimendas, donde la habían echado de los recintos deportivos, le rapaban el pelo, sufría arrestos domiciliarios, solo por jugar al fútbol, porque las autoridades, según decían, que era alteración del orden público por jugar al fútbol. Imaginaos cómo han cambiado las cosas afortunadamente, ¿no? Según me contó Jesús, las primeras patadas Nita las dio en el colegio Los Salesianos de Málaga, ¿no? Donde ella pues se colaba para ver el fútbol, donde ella se colaba para darle unas patadas al balón, y la descubrió el padre Míguez, que se quedó sorprendido que a una niña le gustara tanto el fútbol, y fue su gran valedor. Gracias al padre Míguez, lo que hacía era que le dejaba entrar, porque ella vivía muy cerca de allí, le dejaba entrar antes de que llegaran los chicos a jugar, para que diera unas pataditas al balón, etcétera, etcétera, y luego le dio la oportunidad de jugar y vincularse al equipo del alma, su equipo del alma, que era el Sporting de Málaga. Jugó hasta que la descubrieron, como os digo, ahí la arrestaron, etcétera, 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 y sus padres decidieron que se fuese a Vélez Málaga, donde tenía familia, y allí el Vélez Málaga Club de Fútbol la acogió fenomenal como jugadora. Como veis, Nita fue una rompedora, una pionera sin quizá pretenderlo, ¿no? Es que en aquella época no estaba bien visto que una chica estuviese en pantalón corto y sudando, ¿no? Que el fútbol solo era cosa de hombres. Esta historia Jesús quiso contársela a las chicas del Málaga, que es el club referente del fútbol femenino allí en la provincia, ¿no? Y la verdad es que estuvo chulo las caras que ponían. Lo que vengo a contaros es cómo comienza el fútbol femenino en Málaga. En aquella época estaba mal visto el deporte en las mujeres. Era mal visto hasta sudar. Fijaros cómo se vestía antiguamente al fútbol. Estaba prohibido que los pantalones fueran por encima de la rodilla, y ella pudo disfrazarse para jugar. Entraba como limpieza, como una mujer, y se transformaba en un hombre, y le pusieron un apodo: Veleta. Claro, además de disfrazarse de hombre, utilizaba
un apodo. En este caso, Veleta, me parece escogido de maravilla. Según iba el viento, iba ella, ¿no? Pues como Veleta aparecía en las alineaciones. Y luego Jesús hizo una cosa súper curiosa también, es mostrarle a las chicas del Málaga una foto de un equipo de fútbol donde estaba Anita disfrazada de futbolista para ver si la reconocían. Imposible, imposible. La única foto que se hizo Nita mostrando cómo era ella como mujer y vestida de futbolista fue en carnavales. Esta foto se la hizo ella en unos carnavales, porque claro, como no podía padecer, salvo que fuera escondida o vestida como hombre en fotos para que no la delatasen, por eso existen muy pocas fotos de ella. Esa es la historia de Nita, que le costó muchísimo trabajo jugar al fútbol, pues fue la pionera. Nita murió muy joven y Jesús me acompañó al antiguo cementerio de San Rafael, donde están los restos de los que fueron enterrados allí. Hay una pirámide que los recuerda, y lo curioso es que Nita pidió ser enterrada con la camiseta de su equipo del alma, el Sporting Málaga. Demostró el amor a un club, demostró un amor a unos colores, a un escudo, y fue una mujer la que hizo eso. Os hablo de 1920 y tantos. O sea, imaginaos, la historia es chulísima. Nita, mujer en la calle y hombre en el campo. Bien, y ahora os voy a mostrar una foto, esa foto del equipo de fútbol que mostramos a las chicas del Málaga, a ver si vosotros, sin que yo diga nada de momento, averiguáis quién es Nita. Os doy un tiempo. Todos vestiditos igual, esos pantalones, los peinados son extraños, los pantalones largos, como os digo, todos vestidos de blanco, una foto en blanco y negro. Pero ¿quién será Anita? Izquierda, derecha, centro, más allá, más acá. ¿Quién será Anita? ¿Habéis averiguado quién es Nita? Si lo habéis averiguado, sois unos cracks. Venga, vamos allá, como en los concursos. La solución. La del centro. Increíble, ¿eh? Increíble. Nunca lo hubierais adivinado. Bueno, igual lo habéis adivinado. Yo, imposible. No lo pude adivinar. La verdad que esta es una historia de, hablando del 8M, del Día Internacional de la Mujer, lo que les ha costado en el fútbol, pero en la vida en general, a las mujeres salir adelante, y todavía están en ello, ¿no? Por eso, cuando hablamos de fútbol, vemos afortunadamente lo que ha cambiado, ¿no? Durante todo este tiempo. Ya os contaré alguna historia más que tengo de niñas que han querido jugar a fútbol, que tenían que jugar con niños, que no podían, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, tigres, sed felices y a la selva.